Compartimos esto y esto. Bien. Vamos a empezar con... Ahí se ve. Ahora que estoy mezclando todo acá. Acá. Bueno, gente, ¿alguno me comenta la diferencia entre oferta y demanda? ¿Se acuerdan? Dejame el micrófono, tengo esa duda, ¿no? Diferencia entre oferta y demanda. ¿Quién se acuerda? A ver, chicos, concepto general. Oferta cuándo o demanda cuándo. Están cansados. Sí. Karina los... Profe, está con el micrófono apagado, ¿no? Hola, ahora sí, en teoría. ¿Alguno que me hable de oferta y demanda? Bien. No quiero tocar mucho, porque si no después me mandan los mocos. Bueno, cuando hablamos de demanda, hablamos del lado del mostrador cuando analizamos las reacciones, cómo los consumidores interactúan ante distintos cambios en lo que es el precio de determinados factores que afectan ese comportamiento de lo que se denomina demanda, ¿sí? La ley de demanda te dice que hay una relación inversa entre lo que es el precio del producto y la cantidad demandada. O sea, en el sentido de que cuanto mayor sea el precio de un producto, los consumidores te van a demandar menos productos de ese producto. ¿Sí? Ahora, esto se da cuando se da una modificación o alteración en lo que es el precio, gráficamente se produce lo que es un traslado a través de lo que es la curva de demanda. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otros factores que me van a condicionar lo que es la demanda. Llámese la cantidad de vendedores, la cantidad de compradores, los bienes relacionados, los ingresos de los consumidores, la expectativa de los compradores. Me estoy olvidando de uno que son los gustos y las preferencias. ¿Sí? Esos son los distintos factores que terminan moldeando el comportamiento de la demanda de un determinado producto en un determinado lugar. ¿Sí? Que al modificarse al modificarse esos factores, bien digo, no ocasiona un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda, sino lo que ocasiona es un desplazamiento, un corrimiento de esa curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Cuando se modifica el precio, tengo un cambio en la cantidad demandada, o sea, yo me desplazo a lo largo de la curva de demanda. ¿Sí? Cuando tengo una modificación del resto de los factores que no del precio del producto, lo que obtengo es un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda o a la derecha, ¿sí? Y se conoce como un cambio en la demanda. ¿Sí? Tengan en presente lo que es un cambio en la demanda y un cambio en la cantidad de demanda. Por el otro lado, del otro lado del mostrador, tenemos lo que son los oferentes. ¿Sí? Cuando hablamos de los oferentes, lo que nos condiciona es la curva o la ley de oferta. La ley de oferta me dice que es una relación directa en el sentido que a medida que sube el precio, sube la cantidad ofrecida. O sea, el productor, el comerciante, el industrial va a ofrecer más cantidad de su producto. Porque a igual costo de producción, pagándole el mercado un mayor precio, lo que va a hacer es va a tratar de ofrecer más. ¿Por qué? Porque la ganancia va a ser mayor. O sea, si se maximiza la utilidad, la ganancia por unidad vendida, voy a tratar de ofrecer más. Muy similar, voy a tener cambios en lo que es un cambio en la oferta y un cambio en la cantidad ofrecida. ¿Sí? Cuando tengo un cambio en la cantidad ofrecida es un cambio en lo que es el precio del producto. ¿Sí? Ahora, cuando tengo un cambio en la oferta,
voy a tener una modificación o alteración en determinados factores como es el precio de los recursos, los subsidios, los impuestos, precio de otros bienes que la empresa puede llegar a producir, expectativas a futuro del mercado actual, ¿sí? Son los distintos factores que condicionan y modifican esa curva de oferta y la terminan corriendo hacia la derecha o la izquierda, ¿sí? Eso es más o menos un repaso de lo que es oferta y demanda, ¿sí? Hasta ahora nosotros veíamos lo que es la oferta y la demanda en términos aislados, o sea, o miramos del lado del demandante o miramos del lado del oferente. ¿Qué pasa cuando unimos esas curvas? ¿Qué pasa cuando relacionamos lo que es la oferta y la demanda de un determinado producto en un determinado lugar? Cuando lo relacionamos, empezamos a hablar de lo que son los mercados, ¿sí? Un mercado es la interacción entre un grupo de oferentes y demandantes, ¿sí? Que de ese grupo de oferentes y demandantes se va a determinar un mercado de equilibrio, ¿sí? Decimos que el mercado va a estar en equilibrio cuando, ¿sí?, de la interacción de la oferta y la demanda se va a determinar un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿sí? Que esto va a estar dado por la interacción de oferente y demandante. El objetivo, si lo miramos en forma aislada, el demandante va a demandar una cierta cantidad o va a demandar determinados bienes para maximizar su utilidad, o sea, o maximizar el grado de satisfacción, ¿sí? Y si lo miro del otro lado, en forma aislada el oferente va a ofrecer con el objetivo de maximizar sus beneficios, o sea, va a ofrecer de una determinada forma con el objetivo de maximizar sus ganancias. Entonces, cuando yo tengo una interacción, ¿sí?, cuando se interrelacionan esas curvas de oferta y demanda, a mí me van a posicionar en determinadas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, mercado de las camisas que lo veníamos hablando. 5 precios distintos, o sea, precios 70, 150, 250, 500 y 700. ¿Sí? Para cada precio tengo tantas unidades demandadas y tantas unidades ofrecidas. Fíjense que empezando del precio de 70 y subiendo hasta el de 700, las cantidades demandadas empiezan a disminuir, ¿sí? Esto explica la relación inversa, o sea, sube el precio, baja la cantidad demandada, ¿sí? Caso contrario pasa con la oferta. Sube el precio, sube la cantidad ofrecida. Fíjense, a medida que sube el precio, va subiendo la cantidad que se ofrece. ¿Estamos ahí? Gráficamente, ¿qué tenemos? La curva de oferta, fíjense. Yo tengo, vamos a suponer, a este precio tengo esta cantidad ofrecida, y si yo tengo un precio acá, voy a tener esta cantidad ofrecida. O sea, de la interacción o de la unión de todos estos puntos se determina la curva de oferta. Ahora, la curva de demanda es al revés. Fíjense que a medida que voy subiendo en el eje vertical, que sería el precio, los puntos se van dando cada vez más cercanos al eje vertical. O sea, ¿por qué? Porque la cantidad demandada tiende a ser menor. ¿Sí? La situación de equilibrio se da acá, en este punto. ¿Sí? Acá. ¿Dónde corta la curva de demanda con la curva de oferta? ¿Sí? Esa sería la situación de equilibrio. Todas las cantidades ofrecidas por los productores son totalmente demandadas por los consumidores o los clientes. ¿Sí? No te queda en stock, no queda faltante, o sea, no queda demanda insatisfecha, o sea, digamos, es la situación ideal. Pero ¿qué pasa? No tenemos solamente esta situación bonita, hermosa, ¿sí? Tenemos dos situaciones más, que es una situación de escasez y una situación de excedente. Bien. La situación de escasez, ¿sí? Olvidémonos de acá de la parte donde tenemos marcada la parte de escasez. La situación original, o mejor dicho, la situación de equilibrio es acá. En el P3, en el precio 3, en el cual, para ese precio, fíjense que toda la cantidad ofrecida por los productores es totalmente demandada por los consumidores. ¿Sí? Fíjense que acá se da la interacción. Acá me marca un punto, una cantidad de equilibrio. Fíjense que es curso 3. Entonces todo lo ofrecido es totalmente demandado. Bien. ¿Qué pasa? Una situación de escasez se da cuando el precio, ¿sí?, el precio que fijamos, está por debajo de lo que es
el precio de equilibrio, ¿sí? Y al estar por debajo, ¿sí? Posicioname un segundo acá en el precio 3. Cuando el precio está por debajo, la demanda que va a ser, la cantidad demandada va a tender a ser mayor, porque en cuanto baja el precio, los demandantes van a demandar mayores cantidades. Ahora, cuando baja el precio, el oferente, el productor, que va a hacer? Va a ofrecer menos, porque va a tener menos ganancia, menos utilidad. ¿Sí? Entonces, pasamos del precio 3 al 2, fíjense que para ese precio, si bien yo tengo una cantidad demandada mayor, los productores van a ofrecer menos. ¿Por qué? Porque no le conviene. ¿Sí? Porque el beneficio unitario por cada unidad ofrecida es menor, porque va a tener otros productos que le deja un mayor, beneficio, entonces van a van a reasignar los recursos a la producción de otros productos que también produce ese productor. Entonces, la oferta es menor. ¿Sí? La escasez se da en el sentido de que la escasez es toda la demanda insatisfecha, que sería, yo tengo esta cantidad demandada, pero en realidad solamente se ofrece esta cantidad. O sea, la diferencia es la cantidad insatisfecha que los demandantes no pueden satisfacer. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Sí? Va a haber demandantes que van a decir, bueno, mira, si yo con tal de no quedarme sin este producto, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar un precio mayor, ¿sí? Entonces voy a tratar de pagar un precio mayor, pero voy a demandar un poco menos. Va a haber otros que te van a decir, no, mira, o yo demando ese precio, o si no, directamente me voy y demando, o adquiero, o compro un bien sustituto, ¿sí? De toda esa conjugación de razonamiento de los consumidores, hace que la cantidad demandada va a empezar a disminuir y el precio empieza a subir. El oferente va a empezar a ofrecer un poquito menos porque el precio del mercado empieza a ser mayor, ¿sí? Hasta llegar al punto de equilibrio. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con respecto a la situación de escasez? No, profe. Bárbaro. El caso contrario es la situación de excedente. ¿Sí? La situación de excedente es cuando el precio, ¿sí? Posicionamos siempre en la situación de equilibrio. Precio de equilibrio es 2, la cantidad de equilibrio es 7. Una situación de excedente es cuando el precio, ¿sí? 2.5, está por encima del precio de equilibrio. A ese precio de equilibrio, o sea, cuando sube el precio, la cantidad demandada disminuye. Pero ¿qué pasa? La cantidad ofrecida empieza a crecer. Entonces se da esta brecha que es el excedente, o sea, es la parte de la oferta, la parte de la producción que queda sin ser vendida, o sea, que queda en stock en el comerciante, en el industrial, que no puede vender. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona esto? Oferentes empiezan a ofrecer menos, empiezan a ofrecer otros productos que producen, oferentes que se dedican a otra cosa, oferentes que se dan cuenta que tienen que ofrecer a un precio menor, porque si no, no pueden colocar su producción, hasta que todo tiende al equilibrio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se produce la fijación de precios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede contar más o menos así qué es la política de precios cuidados? ¿El control de precios denominado precios cuidados? Comestibles más baratos que los precios normales. Comestible es más barato que los precios normales. Y bien, puntualmente, ¿cuál sería el objetivo? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería el objetivo ¿qué es lo que está buscando el gobierno con esto? Que la gente consuma más. Que la gente consuma más, que la gente pueda pagar un precio accesible, ¿sí? ¿Y qué termina pasando realmente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ve? ¿Lo vio? Los supermercados, hipermercados, con esos famosos precios cuidados. ¿Qué pasa en las góndolas? Hay muchos que no los respetan. ¿Y cómo sería? Producto en la góndola. Vamos primero a la señorita. ¿Cómo sería eso que hay muchos que no respetan? Que no los tienen a los precios cuidados, digamos, que por ahí hay precios de otra marca, ponerle una marca de leche, ponerle, que es mucho más barato
el precio cuidado está más caro que el otro común. No sé cómo explicarte bien. Pero convengamos que no es para todas las marcas, sino son pactos que hace el gobierno con las Claro, grandes, algunas marcas nomás. con algunas empresas alimenticias. El otro compañero dijo que no hay en las góndolas. ¿Cómo sería eso? Y claro, llega un momento que se quedan sin, digamos, no hay tanta oferta. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué harías? O sea, vos vas a comprar ese producto, no vamos a dar nombre, ¿no? Vos vas a comprar ese producto, llegás justo y justo cuando llegás 5 segundos antes viene la doña y se llevó la última unidad. ¿Y qué haces? Y si lo necesito mucho, voy a comprar otra marca y si no, no lo compro. Terminas cayendo o terminas comprando otra marca, ¿sí? O a veces, ¿sí? Bien, lo razonamos del lado del consumidor, ¿sí? ¿Qué harían ustedes del lado del productor, del oferente? Viene el gobierno y te dice, bueno, mira, vos tu producto de esa presentación la tenés que vender a, ejemplo numérico, a 100 pesos, ¿sí? Y tenés que ofrecer o tenés que colocar, no sé, 5.000 unidades. ¿Qué hacen? ¿Qué harían ustedes como oferentes? Ustedes también tienen que cuidar el bolsillo de la empresa, tienen que ganar plata. Y ofrecer la mínima cantidad que te imponen. ¿Y qué hacen? Bien. Vamos a suponer que vos decís, ofreces la mínima cantidad que te impone. Tu producción mensual es de 100.000 unidades, ¿sí? Y a vos solamente te condicionan 5.000. ¿Cómo haces? ¿Qué harías? Y pero, profe, capaz si la vendés a ese precio que están diciendo, a lo mejor no te conviene más porque vendés más unidades. Sí, convengamos que los precios cuidados generalmente está puesto o es un programa de control de precios para lo que son los alimentos, digamos. El alimento yo lo considero como una necesidad básica. Ahora vos me decís un auto deportivo, una Ferrari impresionante, bueno, ya es otra cosa. Pero el alimento, la demanda la vas a tener siempre, porque siempre la terminás comprando, ¿sí? Porque vos necesitas para satisfacer una necesidad básica, ¿sí? Algunos productores lo que hacen es, dicen, bueno, yo tengo un tope de 5.000 unidades, bueno, listo, yo voy a ofrecer sus 5.000 unidades, vamos a suponer la presentación del producto que vos me marcaste, gobierno, vamos a suponer 1 litro. Yo te largo un envase de 1,25 litros, 1,5 litros, ¿sí? Y al precio que realmente debería pagar el mercado. Entonces te lo pongo encima, por debajo de la góndola o del costado. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a buscar ese producto. No lo encontrás, pero lo tenés arriba, abajo o al costado, entonces terminás comprando el otro producto o la otra presentación, mejor dicho, y pagando el precio que termina fijando el productor. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Como en el caso de la foto de la góndola. Yo voy a la góndola, ¿sí? A ese precio máximo. Acá el oferente me va a ofrecer lo que le marca el gobierno, no va a ofrecer más, ¿sí? Porque no le conviene. A ver, si su producto tranquilamente lo puede vender en 150 y el gobierno dice, no, tenés que venderlo en 100, por una política de control de precio, bien, yo te voy a vender tantas unidades a 100, después el resto lo vendo a 150. Porque no, yo también tengo que ganar plata, tengo gastos que tengo que afrontar, tengo costos que tengo que afrontar. Ahora, ese precio de 100 va a decir, nosotros como demandante internamente vamos a decir, bueno, vamos a ir a buscar ese producto que según el gobierno dice que vale 100. Claro, cuando lo vas a buscar no encontrás. No lo encontrás porque no hay más. Entonces, ¿qué haces? Terminás resignándote o bien con buscar un producto sustituto en el cual termina reduciendo la demanda, o bien terminas pagando un mayor precio. Y la otra parte es cuando te fijan un precio mínimo. Cuando vos te fijan un precio mínimo, siempre es un precio que está por encima, ¿sí? Un precio que está por encima del precio de equilibrio. Entonces, ese precio mínimo termina ocasionando un excedente de oferta. O sea,
Si bien a vos te dicen, no, mira, tenés que venderlo a tal precio, de ahí para arriba, vos decís, no, bueno, con ese precio no puedo vender, entonces te terminás resignando de asignar tu recurso a otra producción de otro producto o bien fijar un precio por debajo. Fue una pregunta. Sí. ¿En qué caso se fija precio mínimo? O sea, un ejemplo. Y habría que buscarlo, habría que estudiarlo. Sería. No se me viene a la mente, ¿no? Podés fijarlo cuando. Bueno, en el gobierno anterior había banda de flotación, ¿no? Banda de flotación lo que era el dólar, ¿sí? El dólar podía fijar en un máximo y un mínimo, o sea, tenía una diferencia de 10 pesos entre el máximo y el mínimo. Si el mercado fijaba un precio por debajo, ¿sí? El mismo gobierno tenía que salir a comprar, ¿sí? Ese precio tendría que salir a, perdón, tenía que salir a comprar para que el precio del dólar no siga bajando, ¿sí? Porque si no se iba por debajo. Eso hacía que vos manteniendo ese precio, te daba, o estaba estudiado que el saldo de la balanza comercial, de la balanza de pago, era positivo. O sea, vos exportabas más de lo que importabas. Y tenías un flujo positivo de divisas, o vulgarmente te entraba más divisas al país de lo que salía. ¿Sí? Los casos más comunes son los de los precios cuidados, los precios mínimos. Los precios máximos. Los precios mínimos son rebuscados más que todo en Argentina. ¿Sí? Un mercado va a estar en equilibrio, ¿sí? El equilibrio de mercados, o sea, siempre partiendo de situaciones de escasez o de excedente, siempre va a tender a lo que es el equilibrio, ¿sí? Cuando el mercado está en equilibrio, se va a maximizar el beneficio total. Vamos a entrar un poquito a la práctica, ¿sí? Vamos a ver cómo se compone una curva de oferta y de demanda, ¿sí? La ley de demanda me dice que hay una relación, volvemos a repetir lo mismo, que una relación inversa entre precio y cantidad de compradores o de unidades demandadas. Gráficamente, la curva de demanda. La función de demanda, ¿sí? La función de demanda se compone de dos partes, ¿sí? Primero una demanda autónoma, que esta sería la letra A, que te dice cuánto vas a demandar vos o cuánto van a demandar los compradores de un determinado producto cuando el precio es cero, ¿sí? Cuando el precio es cero, ¿cuántas unidades se van a demandar? Generalmente va a ser alto, ¿sí? Cuando vos te regalan un producto, vulgarmente, cuando te regalan un producto, vas a demandar muchas unidades, muchas cantidades. Después, bueno, la otra parte está compuesta por la demanda que depende del precio. O sea, te va a decir cómo reacciona la cantidad demandada ante incrementos en el precio. O sea, te va a decir cuánto varía o cuánto disminuye, ¿sí? Como la demanda de una relación inversa te dice cuánto disminuye la cantidad demandada por cambios unitarios en el precio. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Función de demanda. Vamos a un ejemplo. Yo tengo, en este caso puntual, ¿sí? Yo tengo los siguientes datos. Me dice, cuando el precio es cero, la demanda es de 30 unidades. La otra parte me dice, los demandantes reducen sus pretensiones en 3 unidades por cada incremento unitario en el precio. Con esto y la fórmula, ¿cuál sería la demanda autónoma? O sea, ¿cuánto se demanda cuando el precio es cero? 30 unidades. 30 unidades. Bien. Por otro lado, ¿cuál sería la demanda o la reacción de los demandantes o la elasticidad de la demanda ante cambios unitarios en el precio? O sea, ¿en cuánto se reducen las cantidades demandadas ante cambios unitarios en el precio? 3. En 3. Entonces, la otra parte de la función de demanda es menos 3 por el precio. Acá se me activó una fórmula que es por el precio.
Vamos de vuelta. Menos 3 por precio. Ahí está. Entonces, agrupemos y armemos la función. La función de demanda va a ser 30 menos, porque es una relación inversa entre precio y cantidad, lo que es la demanda, ¿sí? 3 por el precio. Esa es la función de demanda. Bien, vamos a suponer que yo pongo con un precio de 0. Un precio de 0, ¿cuánto me da esta fórmula? ¿Sí? Tengo en cuenta esta fórmula, cuando el precio es 0, esta parte se invalida, ¿sí? 3 por 0, 0, 30 menos 0 es 30. ¿Sí? Entonces acá tengo por un precio de 0, cantidad 30. ¿Sí? ¿Qué pasa si el precio pasa a ser de 1? ¿Cuánto me da esa fórmula? 27. 27, bárbaro. ¿Sí? Entonces, a medida que voy subiendo en una unidad el precio, fíjense que la cantidad demandada se reduce en 3 unidades. ¿Sí? Hasta llegar a 10, a un precio de 10, que la cantidad va a ser 0. O sea, 3 por 10 el precio va a ser 30, 30 menos 30, 0. ¿Estamos acá? Lo que es la función de demanda. Sí, profe. Bien. Seguimos. Vamos del otro lado del mostrador. Vamos del lado de la oferta. La oferta me dice que una relación directa entre el precio de la variación, una relación directa entre el precio, o la variación del precio, y la variación de la cantidad de productos a ofrecer. ¿Sí? Sube el precio, sube la cantidad ofrecida. Baja el precio, baja la cantidad ofrecida. ¿Sí? Gráficamente, la curva de oferta es así. Y la función de oferta es muy similar a la demanda, salvo con algunas características. La primera es la oferta autónoma, ¿sí? La que no depende del precio. O sea, ¿cuánto se va a ofrecer cuando el precio del producto, cuánto van a ofrecer los productores cuando el precio del producto es 0? ¿Qué harían ustedes? Si el precio que le pagan de su producto en el mercado es 0, ¿cuántas unidades ofrecerían? 0. 0 o negativo. ¿Sí? Saldrían a buscar esos productos para hacerse de ellos. ¿Sí? Después tenés la otra parte de la oferta, que es la que depende del precio. O sea, el signo más indica que es una relación directa. O sea, sube el precio, ¿sí? Sube el precio, va a hacer que la curva, va a hacer que la función de oferta o la cantidad ofrecida va a ser mayor. Va a subir. Entonces, D indica cuál es la reacción de los oferentes ante cambios unitarios en el precio. ¿Sí? Bien. Vamos con los siguientes datos. Cuando el precio es 0, la oferta es de menos 12 unidades. Menos 12 unidades. Los oferentes incrementan su producción en 4 unidades por cada incremento unitario en el precio. ¿De cuánto es la oferta autónoma? La que no depende del precio. Menos 12. Menos 12. ¿De cuánto es la oferta la parte de la oferta que depende del precio, la elasticidad de la oferta? ¿4? Más 4 por el precio. O sea, te dice que los oferentes, acá arriba, los oferentes incrementan su producción en 4 unidades por cada incremento unitario en el precio. O sea, cada vez que el precio sube una unidad, la oferta sube 4 unidades. ¿Sí? La cantidad ofrecida sube 4. ¿Estamos? Entonces, esta fórmula va a quedar menos 12 más 4 por el precio. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que el precio es 0. ¿Cuánto es la cantidad ofrecida cuando el precio es 0? Menos 12. Menos 12 porque 4 por 0, 0, menos 12. Cuando el precio es 1,
Menos 8. Exactamente, menos 8, y así, a medida que sube el precio, fíjense que a medida que el precio sube una unidad, una unidad, fíjense cómo la cantidad ofrecida sube 4. ¿Sí? Bien. ¿Cómo llegó al equilibrio? ¿Sí? El equilibrio se da cuando toda la cantidad ofrecida es totalmente demandada. O sea, todas las unidades ofrecidas por los productores son totalmente demandadas. ¿Sí? Entonces, puntualmente, en la función de demanda, este resultado, o sea, el resultado, ¿qué me dice? ¿Qué me da? ¿Me da un precio o me da una cantidad? Esta función me da un valor que es un precio o una cantidad demandada. Una cantidad. Una cantidad demandada. Si en la función de oferta, ¿qué me da? ¿Un precio o una cantidad ofrecida de resultado? Una cantidad ofrecida. Bien, bárbaro. Entonces, en el mercado de equilibrio, ¿sí? Gráficamente acá, te dice que toda la cantidad ofrecida es totalmente demandada. O sea, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, si ambas cantidades, tanto ofrecidas como demandadas, son iguales, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que igualar esta fórmula con esta otra fórmula. Y ahí me va a dar la cantidad de equilibrio. Entonces, seguimos acá. La función de demanda es, según el ejemplo, acá, 30 menos 3 por el precio. La función de oferta es menos 12 más 4 por el precio. Bien, decimos que la cantidad ofrecida tiene que ser igual a la cantidad demandada cuando estoy en equilibrio. O sea, ¿qué hago? La fórmula, cantidad ofrecida, menos 12 más 4 por el precio, tiene que ser igual que la fórmula de la cantidad demandada, o la función de demanda. 30 menos 3 por el precio. ¿Estamos hasta ahí? Bien, despejo, ¿qué tengo que despejar? La incógnita. ¿La incógnita cuál es? El precio. Bien. Entonces, ¿qué hago? Más 4 más el menos 3 que tengo del otro lado, paso sumando 3, todo eso por el precio. Del otro lado yo tenía 30 positivo, 30, y le sumo los menos 12 que estaba del otro lado, entonces le sumo 12, y tengo acá. Bien. Esto me va a quedar 42, y acá me va a quedar 7 por el precio. ¿Sí? Y el precio de equilibrio va a estar dado por 42 dividido 7. ¿Sí? O sea, el precio de equilibrio va a ser de 42 dividido 7, 6. ¿Estamos? ¿Cómo sé si lo hice bien o lo hice mal? Para saber si lo hice bien o lo hice mal, reemplazo en ambas fórmulas, ¿sí? Tanto de demanda como de oferta, reemplazo la incógnita por el precio. O sea, acá voy a poner, función de demanda es 30 menos 3 por 6. Y en la función de oferta es menos 12 más 4 por 6. ¿Sí? Esto me va a dar más 30 menos 3 por 6. Esto me da 12 y acá me va a dar menos 12 más 4 por 6. También me da 12. ¿Sí? Precio de equilibrio me da 6. Cantidad de equilibrio me da 12.
¿sí? Entonces, al precio de 6 se ofrecen 12 unidades que son totalmente demandadas. Entonces, si yo voy acá, la curva de demanda, fíjense que para el precio de 6 se demandan 12. En la tabla de oferta, para el precio de 6 se ofrecen 2. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entendió, profe? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio de una mezcla de teoría con práctica de lo que es demanda, oferta y mercado, y con esto vamos cerrando el día de hoy. ¿Sí? Este ejercicio es un ejercicio en el cual simplificamos una realidad de un determinado mercado, en el cual reemplazamos todos los oferentes y todos los demandantes que hay en ese mercado por 3 demandantes y 3 oferentes. Los demandantes se llaman A, B y C, y los oferentes se llaman D, E y F. ¿Sí? Para cada precio, ¿sí? Los precios van de 30, voy a agrandar un poquito para que lo vean. ¿Sí? Para cada precio, fíjense que va de 30 a 100, tengo, cada demandante tiene su cantidad demandada y cada oferente tiene su cantidad ofrecida. ¿Sí? Entonces vamos haciendo este sencillo cuestionario. Lo primero que me pide es completar la tabla de demanda y oferta. O sea, tengo que para cada precio sumar las cantidades demandadas y ofrecidas para cada precio. He hecho el punto 1. Punto 2. ¿Cuál será el precio de equilibrio? ¿Cuál es el precio de equilibrio en esta situación? 50 pesos. El precio de equilibrio es el precio en el cual toda la cantidad ofrecida es demandada. ¿Sí? A un precio de 60 se ofrecen 8, pero se demandan 6. A un precio de 40 se demandan 11, pero se ofrecen 5. Y a un precio de 5, a un precio de 50 se ofrecen 8 y se demandan 8. O sea, no hay excedente y no hay escasez. ¿Sí? Ese sería el precio de equilibrio. ¿En qué precio se maximizan los ingresos? ¿Sí? La maximización de los ingresos se da por la interacción entre el precio, ¿sí? O sea, cada precio y cada unidad comercializada. ¿Sí? Cuando hablamos de unidad comercializada es, en el punto de equilibrio se van a comercializar las unidades determinadas el punto de las cantidades de equilibrio. Cuando tengo en una situación de escasez, ¿sí? Gráficamente, escasez. La situación de escasez, habíamos visto acá. Fíjense, cuando hay una situación de escasez, las unidades que se van a comercializar van a ser las unidades ofrecidas. ¿Por qué? Porque a un determinado precio, en situación de escasez, si bien se demanda mucho, ¿sí? Solamente se comercializan las cantidades ofrecidas, que van a ser todas las que van a ser compradas. Va a haber una escasez, o sea, va a quedar una demanda insatisfecha. Caso similar, cuando hay una situación de excedente, o sea, si bien hay mucha oferta, de toda esa cantidad ofrecida solamente se van a demandar y se van a comprar lo que indica la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, el beneficio. A un precio de 100, ¿sí? Si bien yo voy a ofrecer 21 unidades, solamente me van a demandar 0, o sea, no voy a tener demanda, entonces mi beneficio va a ser 0. A un precio de 90, ¿sí? Si bien la oferta es de 19 unidades, solamente se va a demandar una. O sea, el beneficio va a ser 90. A un precio de 80, por más que se ofrezcan 17, solamente se demandan 2. A un precio de 70, solamente se van a comercializar 4. A un precio de 60, solamente se van a vender o se van a comercializar 6.
a un precio 50 se van a comercializar o la cantidad, tanto la cantidad demandada como la ofrecida, o sea, el mismo valor, 8, a un precio de 40, en el cual ya estoy en una situación de escasez. Si bien se demandan 11 unidades, solamente se ofrecen 5. O sea, se van a comercializar 5 unidades. Y a un precio de 30, solamente se van a comercializar 3 unidades. O sea, ¿dónde se maximiza el beneficio? O sea, ¿cuál es el máximo de los beneficios? Se da en la situación de equilibrio. Bien, pregunta teórica. ¿Puedo considerar al señor C como demandante de manzanas? Señor C, este. ¿Lo puedo considerar como demandante de manzanas? Yo voy a considerar a todo demandante siempre y cuando me demanden, aunque sea una unidad, a cualquier precio. ¿Sí? C me demanda una unidad a un precio 40 y a su vez me demanda 2 unidades a un precio de 30. Punto 5. Ante ciertos precios, ¿qué vendedores retendrán, o mejor dicho, no venderán parte de sus existencias? ¿Sí? Fíjense, a un precio de 30, D ofrece 0 unidades. E ofrece 1, F ofrece 2. Sube el precio a 40, ahora D va a ofrecer 2, E va a ofrecer 2, perdón, D ofrece 1, E ofrece 2 y F sigue ofreciendo 2. A un precio de 50, D pasa a ofrecer 2, E incrementa su oferta en 4 unidades, pero F sigue ofreciendo 2. A un precio de 60, fíjense, D ofrece 2, E ofrece 4 y F mantiene la oferta en 2. Ahora el precio va a 70. D incrementa su oferta en 4, E en 8 y F sigue ofreciendo 2. En este caso puntual, D y E son oferentes que van a ofrecer más, ¿sí? a medida que se incrementa el precio. Entonces, ¿quiénes son aquellos que retendrán o no venderán cuando el precio es bajo? Va a ser D y E. ¿Por qué? Porque a medida que sube, el precio ofrece más, entonces es obvio que tienen stock, pero cuando el precio es bajo, como en esta situación acá, no ofrecen o ofrecen muy poco. A medida que sube el precio van a ofrecer más. Punto 6. ¿Qué vendedores ofrecerán ilimitadamente? O sea, ¿quiénes van a ser los vendedores que van a ofrecer siempre lo mismo? Va a ser F. Fíjense que para cualquier precio siempre va a ofrecer la misma cantidad. O sea, no se guarda nada. Punto 7. En caso de que el señor F se retire como oferente del mercado de manzanas. Espera que voy a minimizar acá. En caso de que el señor F se retire como oferente del mercado de manzanas, ¿cuál sería el precio de equilibrio en la nueva situación? ¿Sí? F se retira de la oferta de manzanas. Yo lo saco de acá. Vamos a despintar esto para no confundir. También esto. ¿Qué pasó? El señor F se retiró como oferente del mercado, o sea, F se fue. Claramente solamente D y E. Fíjense que para la nueva oferta, ¿sí? La nueva situación, el precio de equilibrio pasa a ser ahora el precio de 60. ¿Sí? A un precio de 60, toda la cantidad ofrecida es totalmente demandada. ¿Sí? ¿Cuál será el nuevo precio de equilibrio en la nueva situación? Va a ser el precio de 60. ¿Habría cambiado la tabla de demanda en el nuevo mercado como consecuencia de la decisión del señor F? La tabla de demanda no varía, o sea, se mantiene igual. Entonces, la tabla de demanda no varía. Distinto es el caso de
la pregunta 9 dice, ¿habría cambiado la tabla de oferta? Y bueno, sí, la tabla de oferta cambia porque al no tener un oferente, las cantidades ofrecidas para cada precio son menores. Bien. Ahora me plantea, volviendo a la situación original, supongamos que ingresa un nuevo comprador, el cual está dispuesto a comprar 10 unidades de manzanas a cualquier precio, sea inferior a 90, pero que no efectuará compra alguna si el precio es de 100 o más, y tan solo comprará 8 unidades si el precio es de 90. ¿Cuál será el nuevo precio de equilibrio? Vamos a la situación original. Incorporamos a F. Bien. Vamos a hacerlo acá abajo. Mejor, más didáctico. Me dice que se incorpora, ingresa un nuevo comprador. Entonces vamos a meter acá un nuevo comprador. El señor X. Vamos a poner. ¿Cómo el comportamiento del señor X, por ejemplo? Me dice, está dispuesto a comprar 10 unidades de manzana a cualquier precio que sea inferior a 90. O sea, cualquier precio que sea inferior a 90. De acá hasta acá. 10 manzanas. Después me dice, no efectuará compra alguna si el precio es de 100 o más. O sea, 100 o más, no efectúa compra. Y tan solo comprará 8 unidades si el precio es de 90. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál será el nuevo precio de equilibrio? El nuevo precio de equilibrio va a ser aquel en el cual toda la cantidad ofrecida va a ser totalmente demandada. Lo encontramos en el precio de 70. ¿Sí? Para un precio de 70 se ofrecen 14 unidades, se demandan 14. Según el punto 10, ¿qué cantidad de mercadería se intercambiará? ¿Sí? Para el precio de equilibrio, o sea, para un precio de 70, se van a ofrecer 14 y se demandan 14. O sea, la cantidad de mercadería que se intercambiará va a ser de 14 manzanas. Bien, ¿alguna duda? De mi parte no, profe. Bueno, Se entendió bien. bien. Yo por mi parte corto acá porque no quiero empezar con otro tema, no quiero cansarlos. Así que bueno, si no hay dudas, consultas, lo estaremos viendo la semana que viene. Perfecto, profe. Bueno, nos vemos el viernes que viene a las No, 20:45. Que anden bien. Buenas noches, buen fin de. Buenas noches. Gracias, profe.